¿Por qué comprar un vuelo no es como comprar un ticket de bus o de tren? Precios que suben, precios que bajan todo el tiempo. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Un sistema comercial? ¿Una mafia? ¿Un mercado económico que no conocemos? Por eso hoy día vamos a explorar el sistema y ver cómo encontrar vuelos más baratos. Los vuelos funcionan según la ley de la oferta y la demanda. Cuando todos quieren ir al mismo lugar y las aerolíneas tienen poca disponibilidad, los precios suben. Por el contrario, si es temporada baja y hay demasiados asientos de sobra, los precios bajan. Por eso, mi primer consejo es monitorear los precios con anticipación y ser flexible con las fechas. Esto es un paso importante en esta misión. 2. La mejor manera para encontrar precios baratos es comparar, y para ello existen los metabuscadores, es decir, un buscador de buscadores. Esto sirve para que no pierdas tiempo entrando una por una a todas las aerolíneas para comparar los precios. Cada aerolínea del mundo tiene su propio buscador interno, el cual registra todos sus propios vuelos. Un metabuscador entra dentro de todos estos registros y compara los precios para ti. Número 3. Rastreo. Cuando ofreces tus hábitos de navegación a ciertas empresas, otorgas el poder de que estas compañías te den vuelos en función a tus necesidades, pero también a las suyas. Por eso, sí, las compañías sí pueden subir los precios si tú muestras un alto interés de compra. Y sí, también pueden mostrarte un precio que te aliente a comprar de inmediato, pero de ninguna manera es un precio que no esté disponible públicamente. Yo personalmente he corrido bastantes pruebas alrededor de esto y es verdad, he comprado en la computadora de al lado con un precio inferior, estando exactamente conectado desde el mismo lugar, solamente por dejar hábitos de rastreo en una y navegar anónimamente en otra. Por esto, no recomiendo que utilices aplicaciones de búsqueda de vuelo en tu celular. Tampoco recomiendo que utilices un navegador con todos tus hábitos de consumo, historial y cookies instaladas. Usa siempre un navegador desde una ventana privada o de incógnito, finge estar en otro país o usa una conexión distinta. En esta parte, lo importante es que el sistema te perciba como un nuevo visitante y que experimentes hasta que encuentres el precio más conveniente. Número 4. Este consejo es muy importante. Haz una estrategia de vuelo. En muchas ocasiones, hacer escalas te ofrece precios más bajos que volar directamente del punto A al punto B. Esto quiere decir de que a veces puedes ir a un aeropuerto que esté cerca de tu destino final y completar este último tramo con un bus, con un tren o con una aerolínea low cost. Ten esto por favor muy en cuenta, ya que es la clave con la cual yo viajo barato. Sé flexible, sé abierto, estate disponible y monitorea precios. Lo principal es que no te obsesiones con una única tarifa del punto A al punto B. Esto te va a ayudar muchísimo a reducir precios. Ahora a continuación vamos a ver un ejemplo de búsqueda. Cómo busco yo los vuelos y cómo los encuentro realmente baratos. Voy a abrir una nueva ventana privada, como les dije anteriormente, e ingreso al metabuscador de mochileros.org. Pueden entrar directamente por la página de mochileros.org o poner vuelos.mochileros.org. Esto nos va a enviar a esta página de aquí, en donde pueden configurar la moneda. Yo la voy a poner en dólares, para que sea un poco más genérico para todos. Y vamos a hacer un experimento. Digamos que quiero ir de Buenos Aires a Madrid. Es una ruta bastante transitada para ir desde Latinoamérica a Europa. Vamos a decir que el 20 de octubre y con un regreso un mes después, el 20 de noviembre. Para una persona pueden elegir turista, business primera y eso sería todo. Esto automáticamente se va a conectar con distintos proveedores ordenados por precio. Por favor no se confundan, mochileros.org ni ningún metabuscador vende vuelos. Al igual que Google, solamente hace las búsquedas y te envía a los sitios que venden estos vuelos. Estos sitios pueden tener distintas condiciones, restricciones, tarifas ocultas, ofertas. Por ello es importante que se informen en el proveedor final. Como ven, tenemos excelentes precios aquí. Ir a Europa, ida y vuelta desde Buenos Aires por Turkish Airlines, es el más barato.
sale 792, seguido de 804, 845. Esto para ir a Europa ida y vuelta nos sale prácticamente a la mitad de precio cada tramo. El proveedor final, una vez que seleccione, va a ser en este caso Go to Gate. Acá podría ser My Trip, acá podría ser Pelican. Hay cientos de resultados. Acá podría ser Air France. Ahora este proveedor final puede ser una aerolínea, pero también existe la posibilidad de que sea una agencia de viaje que ha comprado varios vuelos para revenderlos durante el año. Voy a poner otro ejemplo. Digamos que quiero ir de Sao Paulo a Ámsterdam, que son también dos aeropuertos bastante transitados. Vamos a utilizar las mismas fechas, 20 de octubre a 20 de noviembre, a ver qué pasa. Una persona, a ver qué encontramos. Como ven, empiezan a aparecer los resultados. Estos precios realmente están increíblemente baratos. La moneda es dólares, como pueden ver, y he conseguido acá lo más barato, 594 dólares ida y vuelta, viajando solamente 15 horas, y eso sí, el de regreso sale un día y 2 horas, un poco más largo, pero como ven el precio es bastante económico. Y una vez desde acá pueden seleccionar directamente cualquier precio o escala que mejor les convenga para dirigirse a otra página que va a ser la del proveedor final. Mi consejo final es que tengan listo el método de pago por si encuentran lo que están buscando. Las tarifas de vuelo pueden cambiar de un minuto a otro y dejar de estar disponibles en cuestión de segundos. Por eso estén atentos y procedan con agilidad. Otros consejos finales. Estadísticamente entre 3 meses y mes y medio antes de la fecha de vuelo se han venido encontrando los precios más bajos. No es una regla, pero sí es una tendencia. También usar el sistema de puntos y millas que te ofrecen las aerolíneas puede hacerte eventualmente acceder a descuentos y a precios más bajos. Pero ojo, ten cuidado con esto. Existen cientos de programas y de tarjetas de crédito que te ofrecen beneficios con millas, pero ten cuidado porque las abundantes reglas para entrar en este juego, en este sistema, pueden hacerte incurrir en gastos no deseados. Espero que este video te sea de mucha ayuda para tus viajes. Por favor, no te olvides de seguir las redes sociales de mochileros.org, ya que hay contenido completamente distinto en cada una de ellas. Conmigo será hasta un próximo episodio. Nos vemos. ¡Chao!